Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Todas las Voces en este cierre de semana. Hoy les proponemos poner sobre la mesa el proyecto, uno de los proyectos de ley más polémicos de esta legislatura, porque tiene muchos más componentes filosóficos que políticos. El proyecto de ley sobre eutanasia, un término que viene del latín y del griego antiguo que significa buen morir. Qué tema difícil, pero también que nos incumbe a todos, porque todos en algún momento enfrentamos la muerte de un ser querido y algún día nos tocará enfrentar la nuestra propia. ¿Este tema tiene que ser legislado aquí en Uruguay? Arranca el debate en serio, arranca Todas las Voces. El proyecto de ley que regula la eutanasia en Uruguay fue votado en la Cámara de Diputados en octubre de 2022, pero un año y 9 meses después sigue sin aprobación definitiva. La propuesta presentada por el diputado colorado Ope Pasquet y que cuenta con el respaldo del Frente Amplio genera posiciones encontradas y por ese motivo aún sigue en la Comisión de Salud del Senado. De hecho, el propio presidente Luis Lacalle Pou sugirió a legisladores de la coalición no tratar el tema hasta después de las internas. El proyecto otorga a los pacientes terminales o que padecen sufrimientos incurables el derecho a decidir terminar con su vida bajo ciertas circunstancias reglamentadas. Es una ley que no es necesaria siempre y cuando se cumplan, por supuesto, todas las instancias que se tienen que cumplir de lo que son cuidados paliativos. Organizaciones sociales que promueven la regulación de la eutanasia reclaman una definición del Parlamento, mientras que se escuchan voces que rechazan enfáticamente la propuesta. Este proyecto lo que regula es un derecho humano. Entonces, al regular un derecho humano tiene ciertas condiciones. La eutanasia es un acto para acelerar el proceso final de la vida, o sea, para que una persona fallezca, pero en determinadas condiciones. O sea, es un derecho humano que requiere determinadas condiciones. Si yo afirmo absurdamente que tengo derecho a morir, estoy diciendo que el Estado tiene el deber de matar. Si un médico hace objeción de conciencia, la ley le va a obligar a que la mutualista consiga otro médico que lo haga, porque es un deber, porque lo convierten en un derecho. Como pocos, este tema presenta un debate político, jurídico, filosófico, ético y religioso, lo que transforma este proyecto de ley en uno de los más polémicos del periodo. ¿Uruguay necesita regular la eutanasia? ¿Existe una dicotomía entre eutanasia y cuidados paliativos? ¿La sociedad uruguaya está culturalmente preparada para una ley de este tenor? Y es un tema que definitivamente necesita debate, que a nivel del Parlamento se está dando desde hace un buen tiempo ya, pero vamos a ponerlo hoy sobre la mesa. Ustedes también pueden intercambiar en casa, porque de ahí surgen las cosas más ricas. Pero vamos a darle las buenas noches al panel, bienvenidos, y arrancamos por su opinión sobre este tema y si lo consideran un derecho. Rodolfo. Me parece una falacia plantearlo como un derecho. ¿Por qué? Aquí está el verbo matar. Antes que nada, en el tema. Yo quiero ponerlo un poco más amplio, ¿no? No se trata de un derecho. El error de legislar sobre una situación natural como es la vida y su culminación no tiene nada que ver con el tema derecho. Es exorbitar el derecho positivo por sobre la vida natural, por sobre el derecho natural. ¿Tomás? Es un tema muy difícil, acá hay un cuestionamiento ético, es un dilema profundamente controversial. Estamos hablando de la vida y la muerte, estamos hablando de sufrimientos terribles, insoportables, el sentido de la vida. Pero saben una cosa, para hablar de este tema, que es muy difícil para todos, lo comprenden mejor quienes hemos tenido que vivir una situación de esa naturaleza. Cuando alguien ha tenido que vivir con un familiar muy cercano una situación de este tipo, donde el sufrimiento es insoportable, donde es terrible, donde la vida deja de tener sentido, donde ese familiar te pide socorro, por favor, y llora y vive una situación desesperada, ahí yo me planteo que es algo sobre el cual tenemos que legislar, sobre el cual tenemos que seguramente discutir. No sé, con algunos países ha pasado, si esto no habría que llevarlo también a un referéndum. Es otro tema. Es un tema difícil y complicado, pero hay que vivirlo para poder opinar. Ya se plantearon cuestiones bien interesantes. Raúl.
Creo que está en discusión la libertad en toda su extensión imaginable. Creo además que es uno de los más profundos, si no el más profundo de los temas que hemos tratado aquí en este espacio, y me parece maravilloso poderlo discutir, porque le tenemos miedo a hablar de la muerte. Y me parece que todo lo que hagamos en pos de esa discusión, de la profundidad que le demos al debate, le hace bien a la sociedad. Vamos a presentar a nuestros invitados de la noche de hoy, que son 2 diputados de la coalición de gobierno en este caso, pero porque hay opiniones distintas. Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y Ope Pasquet, del Partido Colorado y además autor del proyecto de ley que se está discutiendo a nivel del Parlamento. Y quiero arrancar con usted. ¿Por qué es necesario este proyecto de ley? De hecho, hace un buen tiempo que está defendiéndolo, no solo en el texto que escribió, sino también después ante la opinión pública. ¿Y por qué cree que se ha demorado tanto, ¿no? Y que a nivel del Senado todavía esto está trancado. Bueno, en primer lugar, ¿por qué es necesario? Porque hay personas que, padeciendo enfermedades incurables e irreversibles, sufren como consecuencia de ellas, el sufrimiento les resulta insoportable y quieren anticipar su muerte para dejar de sufrir. Cuando esas personas preguntan cómo se les puede ayudar para anticipar su muerte precisamente, la respuesta que hay que darles aquí en el Uruguay es que no es posible hacer nada porque la eutanasia es llamada por nuestro Código Penal homicidio piadoso y es un delito. Y la ayuda al suicidio es un delito también. O sea, la persona no tiene la posibilidad de pedir ayuda para anticipar su muerte. Nuestro derecho positivo no se la da. Por fuera del derecho, sí, sabemos que eso existe. La eutanasia se realiza clandestinamente y en penumbras. Esto es una realidad que todo el que tiene algunos años y ha conocido situaciones próximas, no puede ignorarla porque sabemos qué pasa. De lo que se trata es de darle a esto un marco jurídico que dé transparencia y garantías y que, sobre todo, preserve lo que yo creo que es el derecho de la persona a decir, bueno, hasta acá llegué, yo no quiero seguir, quiero terminar acá. Me parece que eso desde el punto de vista de la libertad es incuestionable. Y creo que también un deber de solidaridad, de compasión o de fraternidad, para ponerlo en los viejos términos, libertad, igualdad, fraternidad, sí. Cuando la sociedad ve a alguien sufriendo, ayudarlo, si es su voluntad, si es su propósito, para que deje de sufrir. ¿Por qué se ha demorado tanto esto? Bueno, la respuesta resulta de circunstancias políticas. Veíamos, por ejemplo, ahora en el informe que el presidente de la República, de hecho, pidió dejarlo para después de las internas. ¿Sabe por qué? No lo sé. Yo me encontré con ese hecho, pero no tuve contacto directo con el presidente, no sé las razones de esto. Pero ya pasaron las internas. Creo que podríamos ahora llegar a una decisión del Parlamento, que yo creo que es lo que corresponde, que cada cual vote lo que le parezca libremente según su conciencia. Eso está muy bien. Esto no es un tema de partido ni de disciplina partidaria. Yo por lo menos lo entiendo así. Pero lo que me parece que es justo y corresponde es que haya una decisión para que la gente que está esperando una decisión del Parlamento, porque de pronto está en ese trance de poder necesitar la eutanasia, estar esperando un pronunciamiento, por lo menos tiene derecho a saber a qué atenerse, si va a haber o no va a haber. Y eso el Parlamento lo está debiendo, porque este proyecto empezó a tramitarse en marzo del 2020, va a terminar la legislatura y seguimos todavía con el proyecto anclado en la Comisión de Salud del Senado, sin un informe, sin la posibilidad de que el Senado trabaje sobre ese informe y llegue a una votación. ¿Las perspectivas al día de hoy cuáles son a nivel del Senado? Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero para salir de dudas, yo le he pedido al representante de Ciudadanos en el Senado, que es el senador Pablo Lanz, que proponga en la próxima sesión del Senado que esto se trate en agosto, con o sin informe de comisión. Perrone, ¿cuál es su posición? ¿Piensa que faltan garantías o es más bien una cuestión filosófica? Nosotros estamos en contra de este proyecto, lo votamos en contra en diputados y estamos en contra también en el Senado. Es una decisión de todo el partido. Nosotros somos defensores de los cuidados paliativos. Se da que justo en este periodo de gobierno están estos dos proyectos en discusión. El proyecto que presenta Ope Pasquet, que no es el que realmente lleva la discusión de todo el tiempo, porque después el Frente Amplio presenta otro proyecto, terminan uniendo los dos proyectos, y ese último proyecto entendemos nosotros que tuvo poca discusión en diputados, porque habían varias delegaciones que querían participar, la Sociedad de Psiquiatría,
Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud Pública, que pidió comparecer en la Cámara de Diputados y no fueron recibidos. Nosotros entendemos que con el sistema de cuidados paliativos se ataca lo que de alguna forma el proyecto del diputado Pasquet quiere solucionar, que es el sufrimiento de la persona. El sistema de cuidado paliativo está, ese proyecto, esa ley es para atacar justamente eso, que la persona pueda elegir entre vivir y sacarse el dolor y no tener que elegir entre el dolor o morir. Por eso nosotros defendemos el sistema de cuidado paliativo, que falta terminar de instrumentarlo bien, eso es así, porque en no todo el interior del país hay equipos profesionales para atacarlo, pero tenemos que trabajar en eso. Si el sistema de cuidados paliativos termina funcionando bien, este proyecto de la eutanasia entendemos que no tiene lugar. O sea, para ustedes, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Cuando se habla de eutanasia se habla de cuidados paliativos y en verdad podrían convivir. Para ustedes, si hay cuidados paliativos, no es necesaria la eutanasia. No es necesaria la eutanasia porque lo que persigue el proyecto de la eutanasia es terminar con el dolor. Y el dolor termina con los cuidados paliativos en toda su magnitud, porque no solo es el seguimiento médico a través, de medicamentos, sino también que hay un seguimiento psicológico, psiquiátrico, que en el proyecto de eutanasia no aparece. No hay un apoyo de un psiquiatra a la hora de definir si la persona decide morir o seguir viviendo, solo lo decide un médico. Pasquet. Eutanasia y cuidados paliativos no son términos antagónicos, sino complementarios. Yo diría hasta sucesivos. Hay pacientes que están sufriendo, piden cuidados paliativos, los reciben y llega un punto en que dicen, bueno, no quiero más, hasta aquí llegué, quiero terminar esta situación. Y estas no son conjeturas, no son hipótesis. Hay experiencia en Canadá, por ejemplo, que tiene una ley de eutanasia. La estadística revela que el 80% de las personas que llegan a la eutanasia pasaron antes por los cuidados paliativos. O sea, ahí está lo que vengo diciendo, no son antagónicos, son complementarios. Y es lógico esto. Nosotros estamos, por supuesto, a favor de los cuidados paliativos, votamos la ley que salió creo que por unanimidad, hay que darle fondos para que ese marco jurídico sea complementado con los recursos materiales y humanos necesarios para funcionar. Claro, el punto es que al día de hoy en Uruguay no todas las personas acceden a los cuidados paliativos, ¿no? Hay un 30-40% a los que en Uruguay no les está garantizando al día de hoy los cuidados paliativos. Y ahí me gusta retomar algo que decía Tomás también, ¿no? Por ahí hay que muchas veces vivirlo para saber lo que es la necesidad de los cuidados paliativos en un proceso que es terminal. Así es, así es. Y este tema de la eutanasia tiene características muy particulares, las voy a decir así rápidamente. Hay solamente 8 países en el mundo que tienen la eutanasia aprobada legislativamente. España, Países Bajos, que fue el primero en el mundo, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, que es el país que hizo un referéndum sobre este tema, y en América Latina, Colombia y Cuba, que fue el último. Y además, todas las religiones están en contra de la eutanasia, el cristianismo, el judaísmo, el islam y el budismo. El 90% de la población mundial no está amparada por la eutanasia. Esa es la realidad. Estos son cifras y hechos. Hoy estaba viendo que en España, de hecho, en 2023, unas 750 personas solicitaron eutanasia, un 30% más que el año anterior. O sea, va creciendo, ¿no, Raúl? Yo quisiera preguntarle al amigo Pasquet si hay alguna información estadística en cuanto a la opinión de la gente con respecto a este tema. Si hay algún porcentaje, con respecto a lo que opina la gente, ¿no? Un porcentaje de gente que está de acuerdo, un porcentaje de gente que está en desacuerdo, si se sabe eso. Sí, aquí hubo encuestas sobre el tema. En todas ellas hay una amplia mayoría a favor de la eutanasia. El equipo Consultores hizo una encuesta en el 2020, creo, 2021, 2020, a pedido del sindicato médico, y le digo que aproximadamente el 80% de la población y de los médicos están a favor de la eutanasia. Pero hay un dato más interesante, me parece, en este sentido, de un país que fue el primero en legalizar la eutanasia, que fue Holanda. El año pasado vino aquí un médico holandés, el doctor René Emank, presidente de la Sociedad Médica, de la Real Sociedad Médica de los Países Bajos, aportando abundante información sobre esto. Y decía que aproximadamente el 90% de la población de los Países Bajos está de acuerdo con la eutanasia 20 años después de haberse puesto en práctica. O sea, después de una extensa práctica, con 4 evaluaciones importantes y a fondo que se hicieron en todo el país,
una encuesta dio ese resultado, 90% a favor. Y no hay nadie en los Países Bajos hoy que esté proponiendo derogar la ley. La sociedad holandesa está conforme con esto. En su momento esa encuesta del sindicato médico también arrojaba que la mayoría de los médicos están de acuerdo con el proyecto. Yo tengo mi problema con las encuestas, porque son encuestas que se le hacen a las personas que están sanas. Es muy cómodo opinar desde la postura del que está sano, desde la postura del que se aferra a la vida, desde la postura del que está desesperado. Es muy difícil ponerse en eso. Yo no creo que el legislador esté capacitado, que ningún legislador esté capacitado para sustituir la situación de la persona que está en la situación, ni creo que las personas, nosotros, los que promedialmente, o las mayorías que promedialmente están sanas, puedan opinar con toda la propiedad que podría opinar la persona que está en la situación. Por lo tanto, a mí me llenan de recelo las encuestas, porque son encuestas a personas sanas. Pero vos crees que a ver si te entendí bien también, ¿crees que este tema no requiere de una legislación? Yo creo que vuelvo a lo que dije al principio, si vamos a legislar sobre la muerte y sobre el acto de matar, porque vamos a llamar a las cosas un eufemismo, eutanasia es el acto de matar a una persona con determinados protocolos, pero matarla. Si vamos a matar, prefiero hablar del verbo matar en varias acepciones. Por ejemplo, incluir el aborto, matar a los niños también, incluir la pena de muerte, matar a los asesinos, a los violadores. No puedo pensar en matar solamente o que decidan morir y por lo tanto matar a los enfermos terminales. Usemos las palabras correctas, porque si edulcoramos las cosas y hablamos de eutanasia, de flores y de perfumes, es una cosa. Si hablamos de matar, la gente toma conciencia que estamos hablando de matar. Como cuando se habla del aborto, estamos hablando de matar niños. No nos metamos en otro tema que es bastante polémico, sobre este concepto que usa Rodolfo, matar. Pero digo, nadie elude los términos ni los conceptos. Se habla de dar muerte, que es la expresión que utiliza el Código Penal, por ejemplo, en el artículo 310, cuando tipifica el homicidio y dice que el que con intención de matar diere muerte a otra persona será castigado. Dice dar muerte, no siempre se usa matar, no es obligación. Cuando el Código Penal legisla sobre la legítima defensa, no dice que el que ve amenazada su vida o su derecho puede matar a otro, dice puede legítimamente defenderlo. Digo, acá se utiliza lo mismo y en el proyecto de ley se utiliza la expresión dar muerte o la eutanasia, etc. Nadie elude los términos, ni los conceptos, ni la realidad de las cosas. Pero digo, volviendo a lo que decía al principio Rodolfo, no es que el legislador se sustituya a los que están sufriendo y diga, entonces les impongo la eutanasia. No se impone nada, al contrario, se preserva una libertad que hoy no existe. Yo creo que el amigo Fattoruso es un amigo de la libertad. Hoy esa libertad no existe porque el derecho positivo la niega y configura delito, como decía al principio, al homicidio piadoso y a la ayuda al suicidio. Entonces nosotros defendemos la libertad de las personas que están enfrentando ese trance y decimos, ella es la que puede decidir, no le imponemos nada, pero nos negamos, rechazamos que no se le permita elegir. Y le diga, mire, usted tiene que seguir. Lo más que puede pedirle es pedirle a su médico, usted le pide que él le aplique la sedación paliativa para que usted pase a estar prácticamente en coma. Pero eso lo decidirá el médico, no lo decide usted, porque es un acto médico. Entonces nosotros decimos, frente a eso, nos parece mucho más respetuoso de la dignidad humana que la persona puede decir, mire, yo pido anticipar mi muerte, quiero que cumplan con la ley, me sometan al procedimiento legalmente previsto y que finalmente, si se están satisfechos los requisitos, me permitan ejecutar mi voluntad y que se produzca la muerte. Perdón. No quiero entrar en la filosofía, pero es inevitable que entremos en la filosofía. Cuantificando el dolor, los dolores físicos son dolores físicos, claramente, y estoy seguro que el diputado Pasquet te estás refiriendo a eso. Pero están los dolores del alma, sí, claro. Están los dolores espirituales, que también, entonces, promovemos el suicidio también, porque hay alguien que perdió en la ruleta su salario, el salario de su familia, y entonces decimos, vamos a ayudarlo a que se tire al río, porque tiene un dolor moral, o los dolores morales no son graves.
¿O los dolores espirituales no son graves? Por supuesto que son graves, pero los dolores, entonces no podemos banalizar el tema y comparar. ¿Banalizarlo? Comparar, por ejemplo, el dolor del que perdió la ruleta con el dolor moral que sufre la persona que está cuadripléjica y se pasa 30 años tirado en una cama, como le pasó al marinero español Ramón Sampedro, que es el protagonista de la película Mar Adentro. Ese dolor moral, y eso no es banal ni trivial, y para ese caso, por cierto, hubiese debido corresponder la eutanasia. Él la pidió, las autoridades españolas de la época no se la concedieron porque la ley no lo admitía y finalmente sus amigos le administraron una sustancia que determinó su muerte. Pero ese es un caso, pero Y hoy España le rinde homenaje y pusieron una placa en el lugar donde sufrió el accidente. Lo que hagan en España hoy por hoy, no fue ahora, fue no hace unos años. Peor todavía. Rodolfo. Ope, no banalices la angustia de un individuo que deja a su familia en la calle. No banalicemos la angustia de alguien que pierde un hijo, o que pierde a la madre, o que pierde a un ser querido. Esas angustias que llevan a las personas al suicidio, esas angustias son grandes dolores que hacen que la gente no quiera seguir viviendo. Y la gente que no quiere seguir viviendo va a encontrar en la legislación uruguaya un arma que le va a permitir terminar pero con sus días. Pero hoy la gente que quiere quitarse la vida se la quita. De hecho, tenemos un grave problema en ese sentido, Rodolfo. Pero por eso, cuidado con jugar con el verbo matar. Cuidado con jugar con la muerte. La muerte no es un tema que se reúnen 100 diputados y se ponen a discutir y dicen, sí, tiene razón, podemos hacer esto. Cuidado. Perrone, sobre un dato importante. La Asociación Médica Mundial está en contra de la eutanasia y tiene una publicación en la página web que cualquiera puede ver donde está la declaración en contra de la eutanasia. Ahora, cuando se hacen las encuestas, en las encuestas hay que incluir los cuidados paliativos. Hay que informarle a la gente. Usted sabe que ahora tiene el sistema de cuidados paliativos que evitan el dolor. Conociendo eso, ahí habría que recoger la opinión de las personas. Pero Ope nombró a Canadá, y hay un caso muy triste en Canadá, donde una joven con TEA decide pedir la eutanasia y va a la justicia y gana el fallo. Y el padre de la joven, con un dolor enorme, dice, mi hija lo que necesita es otro tipo de ayuda, no la eutanasia. Y es un caso que a quienes se interesen en discutir todo esto de la eutanasia e informarse, realmente ahí significa hasta dónde podemos ir. Y Uruguay tiene la tasa de suicidio más alta de América Latina. ¿Qué puerta estamos abriendo con esto? Porque van a entrar otro tipo de dolores, como decía Rodolfo, que no son medibles en este proyecto ni atendibles. ¿Por qué? Porque no incluye a un psiquiatra. Todo queda en manos de un médico. Y si la persona lo que necesita es ayuda psiquiátrica, el proyecto de la eutanasia del diputado Pasqué no lo contempla. Psiquiatra y psicólogo. Psiquiatra y psicólogo. No, yo les voy a decir algo. Vuelvo a lo que dije al comienzo. Este es un tema que no tiene que ver con el suicidio. El suicidio es otra problemática. Y los televidentes que me están viendo y están viendo este programa, cuando yo dije al comienzo, una familia que está afectada con un paciente que está en una situación terminal, con dolor insoportable, con una situación donde no hay ninguna posibilidad hacia el futuro, la familia empieza a destruirse. La situación es gravísima y solamente la familia está buscando cómo soluciono esto porque esto no tiene ningún sentido más. Hay familias que han sufrido esto años y han terminado totalmente destruidas. Esto no tiene nada que ver con suicidio, tiene que ver con casos extremos en los cuales no hay una posibilidad de solución. A mí me ha tocado vivirlo, por eso lo digo con propiedad. Es una situación que a la familia la lleva a la desesperación. ¿Tuviste a alguien que estuvo con cuidados paliativos o que tuvo una situación de una agonía larga? Mi madre, 3 años de agonía. ¿Y contó con cuidados paliativos? Sí, pero no servían para ese caso. Me lloraba todos los días durante 3 años. Me pide la palabra Rodolfo, pero Raúl, voy contigo. No, creo que hay una palabra que no aparece demasiado y debería aparecer, que es la palabra piedad. Yo creo que la piedad en el hombre, como en el ser humano, es uno de los sentimientos más virtuosos. Y creo que cada uno de nosotros sabe hasta dónde puede comprometer su propia libertad y hasta dónde siente esa necesidad de ser piadoso. Por lo tanto, respeto las opiniones de Fattoruso, de Perrone, obviamente que la de Ope Pasqué y la de
el compañero, pero yo creo que es una resolución filosófica que tiene que pasar por cada uno. No me animo a decirle a nadie hasta dónde puede juzgar de que la vida que es el único insumo, en definitiva, que importa, hasta dónde puede extenderla. No me animo. Rodolfo. El sufrimiento de las familias, y esto lo decimos obviamente en el marco del respeto que corresponde, aquellas familias que les toca de repente un niño con dificultades severas, con problemas de ejecutividad totales, con problemas graves, eso es un sufrimiento para la familia, es un sufrimiento real, es un sufrimiento doloroso, no son 3 años, son 30, son 50 años, eso hay que entenderlo. Y en cuanto a lo que dice Raúl, la palabra piedad no es sinónimo, rima, pero no es sinónimo de autoridad. Una cosa es condolerse por el dolor del otro y otra cosa es creer que uno tiene autoridad como para facilitar una solución desesperada. Nunca sabremos qué es el destino final de una persona. Es misterioso. Nadie puede poner la frontera entre la vida y la muerte mientras alguien está vivo. Ope, me pide. Sí, me parece que hay que hacer una precisión importante, porque después de la intervención anterior de Fato Russo, la gente puede creer que estamos proponiendo que cualquiera que perdió la ruleta, por ejemplo, pueda ir y pedirle eutanasia. Bueno, no es así. El proyecto de ley establece en el artículo 2 que tiene que tratarse de patologías incurables e irreversibles, que produzcan además un grave y progresivo deterioro de la calidad de vida, etc. Es decir, en ningún caso podría entrar la situación de la persona que pierde la ruleta o de la del joven que pierde un examen o la muchacha que se pelea con el novio, porque esas no son cosas, no son patologías incurables e irreversibles. Solamente? No digo, pero está fuera de la definición de la ley. Si queremos hacerle decir a la ley lo que la ley no dice, podremos fácilmente caricaturizar un proyecto y decir esto es un disparate. Pero la ley no dice ningún disparate, dice lo mismo que dice la ley holandesa en este pasaje, o la ley canadiense, o la belga, u otras leyes que han establecido soluciones que no son las únicas, además, porque además de la eutanasia está el suicidio médicamente asistido, que existe en Suiza, existe en Alemania, existe en 10 estados de los Estados Unidos de América, todo eso existe también. Y hasta ahora, los estados donde se han establecido estas soluciones no las han derogado, no las han eliminado, y cuando las han llevado a referéndum, la gente las ha apoyado. Lo que pasa es que hay quienes no aceptan ni la voluntad de la persona sobre su propia vida, ni tampoco la decisión popular, que es una élite que sabe qué es lo que se puede hacer y lo que no, y cuándo una persona ha sufrido lo suficiente o cuándo puede seguir aguantando. Rodolfo, ya voy contigo, pero quiero escuchar a Perrone sobre este punto. Sí, el artículo 2 dice que la persona puede decidir, lo dice con textuales palabras, si está psíquicamente apta. Pero en toda la ley no aparece ningún psiquiatra ni ningún psicólogo. Entonces, ¿quién define o quién entiende que la persona está psíquicamente apta? ¿Un médico? No, se necesita un psicólogo y un psiquiatra. Es una de las cosas que nosotros reclamamos en la discusión que faltó. Por eso nosotros... ¿Pero es posible hacer este agregado, por ejemplo? Si los médicos intervinientes, que son 2, no uno solo, entiende que es necesaria la consulta a un psiquiatra, puede pedirla, nada se lo impide. Pero esto no es obligatorio, no es preceptivo. Por las razones que expuso cuando compareció en la Comisión de Salud del Senado, el doctor Clusé, integrante del Colegio Médico Nacional, a quien le preguntaron si no habría que prever la presencia de un psiquiatra, dijo que no, que los médicos están perfectamente capacitados para hacer esa evaluación. Y tan es así, a tal punto recibió el criterio el Parlamento, que cuando votamos hace pocas semanas, el proyecto de internación compulsiva, que decía que para internar compulsivamente a una persona había que... Se planteó este mismo asunto. Había que someterla del psiquiatra y psicólogo, al estudio de un psiquiatra. Por razones prácticas se eliminó el psiquiatra y se puso un médico. No, entonces, se reconoció que no iba a haber, ¿no? Ese tipo de especialidad para poder atender a todos. Si en ese tema decimos no precisamos el psiquiatra, alcanza con un médico, cosa que dicen prestigiosos profesionales, no veo por qué en este tema hacemos tanta cuestión en algo que es prácticamente imposible de resolver. Es muy diferente una internación compulsiva a tener que definir entre la vida y la muerte. Ahora, es muy amplio el concepto de la enfermedad irreversible y que lleva al deterioro. El diabetes es una enfermedad esa.
Entonces perfectamente podría entrar en este proyecto, porque no está de alguna forma diagramado para ir a casos puntuales. Es muy amplio todo y entendemos que hay otro tipo de enfermedades o de cuestiones que se pueden, por un tema también psicológico, que puedan ir camino a la eutanasia. Tenemos para escuchar en un minuto la voz de la gente. Obviamente no es una encuesta ni pretende serlo, pero sí escuchar lo que opinan los uruguayos. Pero antes voy contigo, Rodolfo, que estás pidiendo la palabra. Perdona, Ope, pero no hay que trivializar el dolor que no es físico. No hay que trivializarlo. No, por supuesto que hay no. gente que sufre realmente dolor que no es físico, que no querría estar viviendo, que no querría estar en este mundo, y sufre lo indecible. Por cosas grandes o chicas no lo vamos a jugar de afuera. Entonces, yo te pido que se mire eso con respeto, el dolor no físico, con el mismo respeto con que miramos el dolor físico. Porque si no estamos en un materialismo crudo. Por favor. No, que creo que sobre eso es imposible legislar. Claro, sobre eso, de eso estamos hablando. Claro, pero sobre el dolor no físico es imposible legislar porque es imposible medirlo, es imposible sentir hasta dónde puede ser soportable o no. Pero eso es que no nos puede impedir tampoco que en el momento en que es evidente que el dolor físico es insoportable, que la persona pueda elegir hasta dónde lo lleva. Creo que es una cuestión personal. Pasquet, por una referencia. Sí, claro. Digo, vuelvo sobre dos palabras que utiliza el proyecto de ley. Incurable e irreversible. Hay dolores del alma que son muy profundos, muy vivos, pero que nadie puede asegurar que sean incurables e irreversibles. Claro. Personas que sufren mucho en una circunstancia de la vida y que luego logran recuperarse, salir adelante y desarrollar una vida normal. Conocemos todos muchísimos ejemplos. Ahora, hay dolores del alma, dolores espirituales no físicos, que eso sí son incurables e irreversibles, como por ejemplo el que sufría esta persona, este Ramón San Pedro, este marinero español, cuadripléjico, que pasó 30 años en una cama sin poder mover otra cosa más que los labios y los párpados. Digo, esa es una situación de profundo dolor moral, dolor físico no sentía, que a mi juicio merece ser contemplada por una ley como esta que estamos proponiendo. Pero no es el dolor pasajero, quizás fugaz, de la persona a la cual le va mal en los negocios, tiene un traspié sentimental, Bien. Que de repente 6 meses o 1 año o 10 años después cambió y puede vivir con felicidad. Bien, ya sigue el debate, pero antes quiero escucharlos a ustedes. La voz de la gente. Vamos a ver qué es lo que opinan sobre este tema. Yo sí, me parece bien, hay que decidir cuándo irse, si uno siente que es así preciso y hay algún aval médico que te lo pueda conceder. No, para mí no. No. O sea, la gente tiene derecho a vivir hasta que Dios lo decida. Sí, para mí sí, estoy de acuerdo, sí, un poco de acuerdo. La verdad que si hay gente que está sufriendo y bueno, y no tiene otra opción y no puede seguir viviendo así, para mí es justo que tenga la decisión sobre su cuerpo y sobre su vida. No. Y bueno, porque creo que la muerte es natural, que cuando llegue, sí. Estar sufriendo la persona tanto tiempo y que no hay ningún arreglo, me parece que está bien. La verdad que no estoy de acuerdo, no me parece correcto. Si la persona nace, que la vida diga lo que va a pasar. Sí, estoy de acuerdo. Una persona que está en un estado malo y sufriendo, para mí está de acuerdo que se aplique la ley de eutanasia. Sí, por supuesto. Sí, porque no me gusta ver a la gente sufrir. Si no tenés nada para hacerle, ¿para qué sufren ellos y la familia? Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Hay palabras y cuestiones que se repiten, ¿no?, con lo que venimos conversando. Pero quiero poner sobre la mesa un tema que ha estado también presente y es la confianza en el sistema para esto, ¿no? Muchas veces se habla de la confianza, por ejemplo, en el sistema de salud y en quien tiene que tomar en todo caso o ejecutar esta decisión. Aquí mismo en Todas las Voces, hace un par de años, Miguel Pastorino, el filósofo, ponía sobre la mesa una frase que quiero traerla para el debate. Decía:
que esto habría una brecha de injusticia social mucho mayor y más grave. Y se preguntaba si esto no era una manera elegante de matar a los más pobres. ¿Cómo ves, Pasquet, este argumento? Que ya ha estado, ¿no? Se ha debatido, pero ¿has reflexionado sobre esto? Sí, no comparto el argumento. Me parece que no es de recibo, que es una forma de oponerse a la eutanasia de un opositor tenaz a la eutanasia, pero que no me parece recibo, porque el sufrimiento está en todas las clases sociales, está en todos los... no conoce sexos, ni edades, ni profesiones, puede afectar a cualquiera. Claro, lo que dice él es, bueno, esto en todo caso deja una ventana abierta para que, por ejemplo, una persona que no tiene familia, que no tiene por ahí alguien que esté a su cuidado, esté un buen tiempo dentro del sistema de salud y alguien dentro del sistema de salud diga, bueno, por ahí podemos aplicar esta legislación. Eso fue lo que hicieron los nazis. Entonces, lo que plantea por ahí es, bueno, esto en definitiva no deja desprotegido a los que ya son desprotegidos o están desprotegidos. ¿Me explico? Por eso planteo lo de la confianza en el sistema también, porque en definitiva esto trae implícito una desconfianza en el sistema actual. Yo no veo por qué tenga que generar desconfianza, porque esa es otra cosa. No se habla como si los médicos fueran una especie de asociación para delinquir, que están esperando un marco legal para deshacerse de los pacientes que les hacen gastar dinero. Digo, si ese fuera el criterio, yo rechazo eso, me parece absurdo. Pero digo, si fuera por eso, los médicos ya pueden hoy deshacerse de los pacientes que los molestan, les aplican la sedación paliativa, que no está regulada por nada. ¿Qué es eso, el famoso cóctel del que se habla? No, pero sí, bueno, sí, es eso. Que significa que la persona pasa en un estado vegetativo, en coma, y 2 o 3 días después se muere. Esa frase que hemos escuchado todos alguna vez, cuando dice, bueno, si quieren pasar a despedirse porque lo vamos a sedar. Bueno, eso significa que ahí termina la historia, ¿no? Son 2 días, 3 días, según la persona, la sedación, pero eso se termina. Eso no está regulado por ninguna ley ni por ninguna reglamentación. O sea que si los médicos tuvieran ese talante criminal que se les imputa, pasarían a deshacerse de los más débiles, de los más necesitados, sin necesitar ninguna nueva ley. Con lo que tienen hoy podrían hacerlo. Me parece un gran disparate, francamente, pero además la desigualdad social existe antes y debe existir después de una eventual ley de eutanasia. Y hoy la gente de más dinero, cuando está pasándola realmente mal y sabe que en Uruguay no puede solucionar sus cosas, se va a Suiza, y me consta porque conozco casos concretos de esto, se va a Suiza y allí apelan al suicidio médicamente asistido. Claro, cuesta decenas de miles de dólares, pero se puede hacer. Perrone, sobre este punto. Comparto la frase. El que tiene dinero puede acceder a los cuidados paliativos y el que no tiene que elegir entre sufrir o la muerte. Por eso nosotros tenemos que insistir en trabajar en que los cuidados paliativos sea de acceso universal para todos y que la gente pueda elegir entre el alivio y seguir viviendo y no solo tener que elegir entre el sufrimiento o la muerte. Tomás, ¿cómo ves este punto? Bueno, es un punto muy controversial, ¿no? Como yo le decía, tiene un profundo contenido ético. Pero sobre esto que también plantea lo de... pone sobre la mesa lo de la desconfianza en el sistema, de alguna manera. Este tema genera desconfianza, porque no hay antecedentes, porque no hay experiencia. Pero yo no creo que los médicos tengan intención de matar, que los médicos tengan... Su filosofía de vida es totalmente contraria, pero el médico vive al lado del paciente sufriendo, el médico vive al lado de la situación, la conoce y se siente indefenso, como hoy no tiene la potestad de hacerlo, se siente indefenso y ocurre a esas cosas, como decía el diputado Ope Pasquet, bueno, esperen un momento, voy a hacer esto, porque la situación, como yo les digo, hay que entenderla desde el punto de vista de lo que está pasando, sí, que es desesperante. Rodolfo. Sí, a mí me toca lo que dice muy bien Tomás, es una situación singular. El tema en cuanto al Estado o al sistema, si funciona o no, en este país al Estado no le confío nada. Ya vemos cómo actúa en materia de seguridad, en materia de recoger a la gente en la calle, en fin, en todos los sentidos, en materia de educación. Es fallante en todos los sentidos. Poner la vida en un sistema regulado por el Estado me parece que es terrible, terrible. Yo al Estado no le confío, pero nada, ni si, cuando el Estado dice que llueve, yo salgo sin paraguas. No, está bien, pero esto no sería confiarle al Estado, sería que haya una legislación. El sistema va a estar regulado por el Estado. Bien, Raúl. Viviana. Ahora en este momento creo que es contradictorio lo que dice Fattoruso,
porque según su criterio, toda la sociedad tiene que imponerle el derecho a la vida a toda la sociedad. O sea, no hay posibilidad de que uno elija, porque está sufriendo mucho, terminar con el suplicio. Entonces todos le están imponiendo a uno, el Estado en este caso le está imponiendo a un individuo la obligación de la vida sufriendo. Entonces creo que es una paradoja que no. Pero permíteme una cosa. Sí. Creo que deberíamos pensar más del lado de la vida y no de la muerte. De lo que es la importancia de la vida y de la vida bien vivida y con dignidad. Lo dejamos para después de la tanda. Nos tenemos que ir a la tanda, pero no lo quiero dejar colgado. Breve Perrone. comentario. Sí. La medicina no dice que la sedación paliativa lleve a la eutanasia. La medicina, porque ahí estaríamos hablando de homicidio. La sedación paliativa son las últimas horas que se ve que la persona va a morir y le alivian el dolor. No hay ningún indicio de que la sedación paliativa lleve a la muerte de la persona. Bien, sigue el debate después de la tanda. Tenemos la pregunta cruzada entre los diputados y también un punto que quedó planteado desde el comienzo del programa, ¿no? Nos aplicamos la democracia directa para tantas cosas. ¿Este no sería un tema para aplicar democracia directa y que efectivamente todos los uruguayos podamos opinar? Queda para después de la tanda. Ya venimos. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Punta Tracking, el sistema de monitoreo satelital de vehículos más efectivo. Punta Tracking, seguridad satelital, 0800 82 84. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Punta Tracking, el sistema de monitoreo satelital de vehículos más efectivo. Punta Tracking, seguridad satelital, 0800 82 84. Seguimos en todas las voces, estamos debatiendo un tema de extrema sensibilidad como es el proyecto de ley de eutanasia. Ya se viene la pregunta cruzada entre nuestros invitados. Quedó también planteado el tema de la democracia directa para este tema, para que todos podamos de alguna manera opinar y plantear posición. Pero Ope Pasquet pedía la palabra a propósito de una referencia del bloque anterior. Arrancamos con eso. Bien, gracias. Sí. Me interesaba precisar lo siguiente. La ley no propone, no dice que deba ser el Estado el que se encargue de atender las solicitudes de eutanasia. Esto no está dicho en la ley. Se dice sí que deben prestar el servicio todas las instituciones que formen parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde hay notoriamente instituciones privadas. O sea que nadie tiene por qué someterse al Estado y ir a pedir al hospital de clínica que le apliquen la eutanasia. Si quiere ir al británico podrá ir. La ley no dice nada en esta materia. Lo que sí establece un marco jurídico con garantías, porque el marco jurídico que tenemos hoy es estrictamente punitivo. Es el Código Penal, homicidio piadoso o ayuda al suicidio. Todo eso es delito y nadie puede elegir. Nosotros queremos que la gente pueda elegir con un marco de garantías adecuado. Bien, sobre el punto este de que si es un tema para, en todo caso, llevar a democracia directa, a un referéndum, que la gente pueda, la ciudadanía pueda expresarse en las urnas. ¿Qué opinión tiene? Bueno, creo que puede ser una solución extrema si no hay otra forma de que el Parlamento responda a lo que es una mayoría en la sociedad. Pasa que es un tema muy complejo, lleno de matices. Someterlo a una discusión blanco-negro, si no, no me parece que sea lo mejor. Pero si no queda otro recurso, seguramente en un momento se hará. Perrone, sobre este punto, ¿qué le parece? Sí, me parece bien, porque ahí se va a dar otro tipo de discusión, donde van a aparecer otros actores con con un intercambio más amplio de toda la situación y la sociedad podrá decidir con mayor información. ¿Rodolfo? Las soluciones rusonianas no me inspiran ninguna confianza. No está probado, como decía Rousseau, que el pueblo
podrá equivocarse, pero siempre tiene razón. A veces no tiene razón y lo ha demostrado. Así que no lo poner llevas la a la vida urna en manos de la gente que anda suelta por el mundo me parece más que riesgoso. ¿Tomás? Yo creo que no es un tema para un referéndum, porque es un tema muy delicado, no es un tema blanco y negro, estoy a favor, estoy en contra, tiene muchos componentes. Yo creo que la democracia bien representada en el Parlamento tiene que dar la seguridad para que un proyecto de esta naturaleza se apruebe o no se apruebe. Raúl. Creo que es un proyecto típico para ser discutido por todo el pueblo, para que la gente opine, discuta, tome posición y decida. Creo sí que debe ser decidido en un referéndum si es que no sale aprobado la ley. Bien, me intuía que Raúl y Rodolfo no iban a estar de acuerdo en esta pregunta, bueno, la está verdad, bien, pero eso fuimos separados al nacer, ¿viste? Exactamente. ¿Sabes quién tampoco está de acuerdo con este proyecto? Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica, doctor Daniel Salinas. Que no está de acuerdo con el proyecto. No está de acuerdo. Estoy por la vida, dijo, como Tabaré Vázquez. Cuidados paliativos sí, pero Salinas dice, no estoy de acuerdo con la eutanasia, que además Salinas dice, lo acaba de señalar, no seré candidato en estas próximas elecciones, me quedo siendo médico y decano. Bueno, y está bueno esto que decís también, que tiene que ver con el tema, porque el Ministerio de Salud Pública marcó posición y tampoco está de acuerdo, ¿no? Tú diste un dato hoy, que el 30% de la gente no tiene acceso a los cuidados paliativos. 30-40. ¿Qué pasa con eso? Entonces, ¿cómo hacemos con los cuidados paliativos si el 30-40% no tiene acceso? Es el trabajo en el que está el Ministerio de Salud Pública con la instrumentación. El principal problema es la falta de profesionales en algunas zonas del país. Tendremos que seguir trabajando en eso y habrá que legislar sobre el tema porque los profesionales eligen una zona del país para vivir y trabajar y cuesta no solo en los temas de cuidados paliativos, pasa con los anestesistas, pasa con otro tipo de profesionales de la salud que cuesta hacerlo llegar al interior. Basquet. Sí, pero tengamos en cuenta que pese a todos los pesares, Uruguay es pionero en América Latina en materia de cuidados paliativos. Tenemos un sistema más desarrollado que en el resto de los países. Y segundo, me parece a tener en cuenta también, ¿cómo se construye el dato este de que falta llegar al 30 o al 40% de la población? Según he leído, se parte de un número que es una estimación. Es decir, ¿cuántas personas habrían necesitado cuidados paliativos en función de las patologías que padecieron? Y después se ve cuántas personas efectivamente recibieron cuidados paliativos. Y de allí se saca esa diferencia. Pero el primer número, personas que hubiesen necesitado, bueno, eso es una especulación, es una conjetura. De pronto la persona realmente no necesitaba o la necesitaba pero no lo quería. En fin, hay mil circunstancias que pueden alterar eso. De cualquier manera, hay un porcentaje que no está cubierto todavía y al que hay que llegar. Creo que nadie le niega recursos a cuidados paliativos cuando vienen propuestos para ellos en la rendición de cuentas. Y lo que nos plantea es la terrible disyuntiva, porque suele decirse, no, primero ofrezcamos cuidados paliativos a todos y recién cuando estemos seguros de que todos pueden acceder a los cuidados paliativos, entonces, bueno, empezamos a hablar de eutanasia. Pero yo digo, a la persona que hoy padece una enfermedad incurable e irreversible que le produce sufrimientos insoportables, si está en ese 30 o 40% al que por X motivo no le llegan los cuidados paliativos, a esa persona, ¿qué le decimos? Bien. Mire, a usted, porque no le llegan los cuidados paliativos, tampoco le damos la opción de la eutanasia. O sea, ¿cuál es lo que le queda a esa persona? ¿Sufrir hasta morir? ¿Esa es una solución justa? ¿Es una solución humana? Muy breve. Sí. Al que no le llega los cuidados paliativos, la familia, o si la persona está apta para reclamar, tiene que reclamar. Y el Ministerio de Salud Pública va a tener que trabajar con la mutualista o con quien sea en el punto del país para hacer llegar los cuidados paliativos. Bien, llegó el momento aquí en Todas las Voces de la pregunta cruzada entre nuestros invitados. Bueno, ahora el diputado Pasquet le pregunta a Perrone y Perrone al diputado Pasquet. Tiramos la moneda en la tanda. Perrone pregunta primero, tienen 90 segundos para responder. No se pueden interrumpir, puede ser de este tema u otro tema. Perrone pregunta a Pasquet. No, sobre este tema yo le pregunto al diputado Pasquet si no piensa que de aprobarse el proyecto de la eutanasia no va a terminar en un beneficio económico al sistema mutual.
Pasquet. Francamente, nunca me detuve a pensar eso y creo que es una consideración irrelevante. Si el sistema mutual gana o pierde con esto, no me interesa. Me interesa contemplar una situación humana y consagrar una libertad que hoy falta en nuestro país. Bien, le quedo unos cuantos segunditos, pero bien. Pasquet ahora a Perrone. Bueno, yo le pregunto qué haría él ante la situación que yo planteaba recién. Una persona que no tiene acceso a los cuidados paliativos, porque partimos de la base de que hay una carencia, ¿no? No es que llegan a todos si uno lo pide en el Ministerio de Salud Pública. Nos dicen todos los días que falta avanzar, que hay un 30 o 40% que no está cubierto. Una persona que se está muriendo de cáncer, que sufre dolores espantosos, algunos sabemos que no se remedian con los cuidados paliativos. Esto lo dijo una doctora que fue al Senado a hablar, a la Comisión de Salud, a hablar de lo que le había pasado a su madre. Tuvo un cáncer de seno y sufrió hasta el final porque la morfina no le hacía efecto. Cuando una situación así, a la persona no le llegan los cuidados paliativos, la enfermedad es incurable, es irreversible. ¿A usted en ese caso le niega la eutanasia? Lo primero que hago es intimar al Ministerio de Salud Pública para que cumpla con la ley. Y si no le corresponde directamente al sistema de salud público que vendría a ser ACE, que el Ministerio de Salud Pública sancione y castigue a la mutualista que no está cumpliendo con la ley de hacer llegar los cuidados paliativos. O sea que no hay carencia de cuidados paliativos, lo único que falta es intimar. Si intimamos, hay cuidados paliativos para todos. Yo creo que esa no es la realidad. El sistema de cuidado paliativo se está instalando, se está instrumentando, como decíamos recién, faltan recursos humanos, hay que trabajar sobre eso y hay que esforzarse desde el Ministerio de Salud Pública para que se cumpla con la ley y se haga llegar a todo el sistema mutual la obligación de que tienen que cumplir con la ley. Bien, bueno, hasta aquí la pregunta cruzada. Cerramos el tema, Rodolfo. Lo que dijo en su momento el Papa Francisco, no hay que hacerle el trabajo sucio a la muerte. ¿Te quedas por ahí o querés? Me quedo por ahí, no hay que hacerle el trabajo sucio a la muerte, no hay que secundarla, hay que dejar que la vida cumpla con su propio ciclo, no hacerle el trabajo sucio a la muerte. Eso dijo el Papa y estoy de acuerdo con él. Tomás. Tema muy difícil, tema muy complejo, tema muy delicado para reflexionar. Yo creo que tiene que haber algún tipo de legislación para amparar a toda esta gente que tiene este tipo de sufrimiento, como yo les digo, que es terrible. Raúl. Creo que la muerte es el último don de la vida. Y ese último gran don, que es pasar a otra dimensión del alma, creo que tiene que ser dado por la piedad del propio corazón y que cada uno tiene la posibilidad y la libertad como para hacerlo. Piedad, libertad, dignidad, todas palabras que surgen en esta discusión. Pasquet, cierre. Sí, un concepto que me parece fundamental. A mi juicio, vivir es un derecho, no una obligación. No estamos obligados a vivir hasta que llega una muerte natural y sufrir mientras tanto lo indecible. No hay por qué llegar a eso. Yo no creo que morir de muerte natural tenga un valor moral determinado. Creo que es un hecho biológico, un hecho de la vida, se produce la muerte. Eso por sí no tiene ningún valor. Y creo que en cambio sí tiene valor la decisión de una persona que dice de manera consecuente con mis convicciones, opto por dejar de sufrir acá, y tiene valor la actitud de una sociedad que, movida por la piedad, le dice a la persona: si usted es un adulto, está en su sano juicio, es una persona responsable, padece males que nosotros no podemos curar ni remediar, no podemos ofrecerle una mejora, lo dejamos que usted decida, y si usted libremente decide morir, lo ayudamos a consumar su propósito. Yo creo en eso, creo que eso es lo humano. Perrone. Una muerte digna, en paz, que ningún familiar tenga que cargar con la mochila de haber dado el ok para que un familiar muera, que ningún médico tenga que cargar con una ley que lo obligue, ni ningún enfermero, porque como dice el proyecto, el médico puede mandar a alguien, ese puede ser un enfermero, que por ahí tiene miedo de perder su trabajo y no tiene la posibilidad de decir que no. Así que por eso nosotros... la posibilidad, la objeción de conciencia para todo. Sí, la objeción de conciencia que dice el proyecto también lleva a que la persona se pueda quedar sin trabajo si no cumple con la ley en su lugar de trabajo. Así que nosotros defendemos la muerte digna, en paz, y repito, que ningún familiar tenga que cargar con la mochila de haber dado la orden de matar a un ser querido. Les agradezco a los dos por habernos acompañado en la noche de hoy, a todos ustedes por estar del otro lado y acompañarnos hasta esta hora con este tema, ¿no? Y ahí hay que hablar más quizás de la muerte, porque el miedo a la muerte nos atraviesa a todos.
Y muchas veces cuando no aceptamos la muerte no podemos realmente vivir esta vida. Y como soy de la teoría de que hablar salva, quizás tenemos que hablar más de este tema y no conformarnos con eso de que un día nos dieron la vida y un día nos la quitarán. Hay que tener siempre presente las palabras que surgieron esta noche: libertad, dignidad y también piedad en la vida y en la muerte. Que pasen bien. Hasta el próximo viernes.